alive. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Mi nombre es Silvia Rodríguez, ya me conocés, y quiero invitarte a ver este programa que es muy especial para las familias. Vamos a estar hablando de familias emocionalmente sanas. ¿Te gustaría tener una familia emocionalmente sana? Claro que sí, a todos nos gusta que nuestros hijos sean alegres, que crezcan felices, que nuestro matrimonio sea bárbaro, que podamos estar bien y ser felices. Así que acompáñame porque hoy nos visita la pastora Mayra Shimondian. Ella es especialista en este tema, se dedica a todo lo que es familia y yo creo que te va a gustar. Ya la escuchaste en otra oportunidad hablando sobre liderazgo, sobre Elías. Bueno, vamos a hacer un reconto de su vida, pero yo sé que vos la conoces, así que quédate con nosotros porque ya comienza Libros con Voz. Hola, queremos enviarle un saludo a todos los amigos de Libros con Voz, aquellos que nos llaman a la producción, que nos escriben mensajes, que se comunican cada semana, como vos, que nos mirás desde Salta, Formosa, Chaco, Bahía Blanca, La Plata, Chubut, Entre Ríos, Tierra del Fuego, y a todos los amigos de Uruguay y de todos los países de América Latina, Estados Unidos, Rusia, España. Bueno, a todos ellos queremos darle un saludo precioso para que sigan disfrutando de esto que es Libros con Voz. El desarrollo de una emocionalidad sana en la familia le cierra la puerta a la violencia. Cuando un chico crece en un ambiente, en una familia, en donde, por ejemplo, los conflictos se charlan y se solucionan y se resuelven de manera apropiada, eso es lo que va a aprender, ese es el ejemplo que va a tener. Pero si un niño se desarrolla en un clima negativo, donde hay violencia, donde las cuestiones se abarcan o nos acercamos a los conflictos desde un lugar de maltrato, de agresión, eso es también lo que va a aprender. Por eso es muy importante el tema de desarrollar una emocionalidad en la familia sana para prevenir la violencia. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz con la pastora Mayra Shimondian. Hola, Mayra. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, una alegría estar con vos de nuevo. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Sí, un tiempito, Bastante. sí, un tiempito. De aquel tu libro Elías XL, lo dije bien, ¿no? Lo dijiste bien, sí. Siempre me equivoco, no sé por qué. Lo amo tanto ese libro, es tan lindo, me encanta, me encanta. Así que si podés conseguirlo, Elías XL, ¿sí? De Publicaciones Alianza. Qué lindo libro, me alegro. Pero bueno, hoy tenemos otro tema. Hoy nos convoca la familia, cómo ser una familia emocionalmente sana. Como recién escuchábamos anteriormente, antes de empezar el bloque, tu enseñanza. ¿Por qué es tan importante tener una familia emocionalmente sana? ¿Y de qué se trata eso de ser emocionalmente sanos? Bueno, el tema de las emociones es un tema en La la verdad, familia. sí. Todos experimentamos emociones diferentes y está bueno y es importante que aprendamos a regular esas emociones, porque muchas veces esas emociones nos controlan. Claro. Y como una familia tiene su dinámica familiar y es una interacción de personas constante, Sí. si no aprendemos a autorregular esas emociones, puede explotar todo. Nos muchas matamos veces, ¿no es entre cierto? todos. Así que bueno, este tema es muy importante y más hoy en día que también lamentablemente estamos hablando mucho del tema de violencia. Sí. Digo lamentablemente porque las estadísticas son terribles. Sí. Y bueno, y esto justamente se genera
muchas veces a partir de esta falta de regulación y de lo que uno no aprende en casa cuando es chico, ¿no es cierto? Entonces, esto de la emocionalidad sana se puede aprender. Y en la escuela, la principal escuela en todo sentido siempre es la familia. Claro que sí. Todo empieza por casa, Todo ¿no? empieza por casa. El modelo que tenemos en casa de cómo resolver los conflictos, ¿eh? Y sobre todo de las culturas distintas que venimos cada uno. Los italianos, que estamos acostumbrados a gritar, los españoles por ahí más tranquilos, pero ¿no? de otra manera. Los secretos de familia, ¿no es cierto? Todo eso va generando también violencia. Sí, como vos decís, ¿no? O sea, cada uno trae en su familia su propia cultura, su idiosincrasia. Formar una familia es hermoso, pero es toda una tarea, ¿no? Sí. Cada uno trae su estructura, lo que aprendió en su casa, lo que por ahí él aprendió es diferente a lo que ella aprendió, y cuando se unen para formar una familia, bueno, hay que acomodarse, hay que adaptarse, y cuando nacen los hijos también. Entonces, por supuesto que todas estas cuestiones, cuando hay un patrón, digamos, emocional sano, cuando tuvimos una base sana en nuestra casa de origen, seguramente es mucho más fácil poder complementarse, poder adaptarse, ¿no? a la hora de formar una nueva familia. Pero es verdad, como vos dijiste, que todo se aprende en casa. Entonces, si nosotros no aprendimos en nuestra casa a resolver conflictos, eso lo vamos a trasladar a nuestra nueva familia una vez que la formamos. Claro. ¿Y cómo se aprende o cómo se adquiere, ¿no? esto de ser emocionalmente sano? Bueno, lo interesante de esto es que el tema de la inteligencia emocional, que justamente tiene que ver con esto, es una capacidad, es una habilidad que se puede aprender. Entonces, incluso cuando uno viene de familias disfuncionales o donde los conflictos se resolvían a los gritos o, bueno, donde hubo violencia, uno puede desaprender todo eso y aprender cómo ser emocionalmente sano. Lleva su tiempo, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, por ejemplo, las competencias emocionales, ¿no? El tema del autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales. Entonces, todo esto se puede adquirir, se puede fortalecer. Está bueno que como familias tengamos idea de qué se trata todo esto. En las escuelas actualmente hay colegios donde se comienza a tratar estas situaciones, porque en el aula es otro lugar donde se dan muchísimos conflictos. Exacto. Los chicos lo que traen de la casa lo trasladan al colegio. Seguro. Entonces, seguro. Es un tema importante también para ver en las escuelas, ¿no? Y Mayra, en esto de aprender y de capacitarse todos los días, bueno, vos sos orientadora familiar, pero también estás estudiando. Sí, sigo estudiando, soy orientadora familiar, estudié en la Universidad Austral, la tecnicatura universitaria, y ahora en la universidad se creó la licenciatura. Qué lindo. Entonces me enganché a hacer la licenciatura, así que bueno, estoy en eso y ya, si Dios quiere, en algunos meses voy a terminar. Qué bueno, bueno. Mayra, quédate con nosotros, porque queremos aprender más, queremos saber muchísimo más de cómo tener familias sanas, verdaderamente sanas, ¿no? Desde las emociones, desde las relaciones, desde todo. Así que vos también quédate ahí con nosotros en esto que es Libros con Vos. Hola, te quiero recomendar este libro del pastor Walter Frickley, Reflexiones de película. Si sos amante de las películas, si te gusta ver muchas películas o si disfrutás en familia ver películas, este libro te va a ayudar para que luego puedan hacer un análisis del mensaje de cada una de esas películas. Aquí vas a encontrar más de 100 películas en donde vas a disfrutar de un mensaje especial que va a ser edificante para vos y tu familia. Te lo recomiendo. Conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Si hay padres emocionalmente sanos, habrá hijos emocionalmente sanos.
Y padres emocionalmente sanos no quiere decir padres perfectos, porque ya sabemos que eso no existe. No quiere decir padres que están todo el día bien, sonrientes y que no hay conflicto en la familia. Sino padres emocionalmente sanos tiene que ver con personas que cumplen su rol de manera asertiva, que tienen recursos internos para enfrentar las situaciones, que pueden presentarle a los hijos una plataforma emocional estable, como para que los chicos también aprendan a enfrentarse a estas diferentes crisis y situaciones que conlleva la vida familiar de una manera positiva. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, disfrutando de la pastora Mayra Shimondian, que nos está hablando de cómo tener familias verdaderamente sanas, desde lo emocional, desde lo relacional. Y escuchamos recién que si hay padres sanos, hay hijos sanos, ¿no es cierto? ¿Cómo se sanan las emociones? Sí, si hay padres emocionalmente sanos, lo más probable y seguramente es que los hijos también lo sean, ¿no? Y cuando hablamos de salud emocional nos referimos a un estado de bienestar, ¿no? En el que la persona es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida de manera positiva. Y esto de la salud emocional también tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, ¿no? Y de que pensamientos, emociones generen una conducta acorde, ¿no? Porque nosotros, de acuerdo a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Sí, tal cual. Entonces, Sí, la sí. salud emocional tiene que ver con esto. Si nosotros tenemos pensamientos de mala calidad, podríamos decirnos, si pensamos en negativo, si todo nos parece oscuro, si tenemos patrones de pensamientos negativos, de agresión, si es lo que aprendimos, entonces eso nos va a generar situaciones y acciones del mismo tenor. Por ejemplo, en nuestra sociedad es muy común, ¿no? Que rápidamente pensamos en la crítica, en el juicio, ¿no es cierto? Siempre, primero pensamos mal y después pensamos bien, ¿no? Sería un buen ejercicio esto de practicar, por ejemplo, a ver, enseñanos cómo tendríamos que hacer, pero para primero pensar bien y después pensar mal. ¿Cómo hacemos? Es que uno elige cómo pensar. Ajá. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos a pensar que nosotros tenemos la capacidad de elegir qué pensar. Es como cuando vos te preparás la ropa, ¿no? Sí. A la mañana o la noche anterior y te fijás y decís, bueno, mañana me pongo esto no. Con los pensamientos podemos hacer lo mismo, o sea, podemos seleccionar qué tipo de pensamientos vamos a elegir pensar. La Biblia nos habla de eso, ¿no? De que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si yo elijo pensamientos negativos, si elijo pensar mal del otro, seguramente las relaciones se van a ver afectadas negativamente, ¿no? Entonces, puedo elegir pensar bien. Puedo elegir todos los días decir, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al otro, ¿no es cierto? Porque a veces el argentino es un poco así, como vos decías, ¿no? Entonces, es una cuestión de ejercitarnos en este tema, porque todo comienza en nuestra mente. Qué bien, qué lindo. Hubo una época que tuve que hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, primero tenía que pensar 3 cosas buenas antes de decir una mala, por ejemplo. Y así reeducar mi mente, porque rápidamente primero me salía lo malo o ver lo malo del otro, ¿sí? Y así que es verdad, hay que ir como reeducando nuestra mente, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos. Qué importante. ¿Y quién toma la iniciativa en una familia para poder ir sanando las emociones? Bueno, es una excelente pregunta esa, porque en este tema, como creo yo en la mayoría de los temas, todo empieza por uno, ¿no? Y muchas veces pasa al revés. En una familia esperamos que el otro cambie. En una situación de conflicto, por ahí en una situación donde no nos llevamos bien con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, esperamos, naturalmente nos sale, bueno, cuando el otro dé el primer paso, entonces ahí veo qué hago. Pero en realidad hay que reenfocarnos en este sentido, porque todo empieza por uno, en realidad todo empieza por mí. Si yo decido cambiar, si yo decido cambiar de actitud, si yo decido empezar a trabajar mi propia emocionalidad,
esto va a repercutir en los demás, porque una familia, como te decía al principio, es un sistema dinámico. Entonces, lo que yo hago repercute en el otro, se influye en el otro. Y a veces yo le pregunto a las personas, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero tiene que cambiar el otro. ¿Y qué pasa si el otro no cambia? ¿Qué pasa? Ay, ay, O ay. sea, ¿qué vas a hacer vos si Me la otra cambio de persona no familia. cambia? No podés cambiarte de familia, tus hijos no los podés devolver, ¿viste? Entonces, ¿qué haces? Y bueno, es importante entender que nosotros tenemos la capacidad de ejercer ese control sobre nosotros mismos primero, no sobre el otro. No podemos cambiar al otro, pero sí nos podemos cambiar nosotros. No podemos pretender que el otro sea como nosotros quisiéramos, porque ahí nos vamos a frustrar, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces uno espera que el otro sea de determinada manera y eso no se da. ¿Qué vamos a hacer? Empezar por nosotros mismos. O sea, adaptarnos. A ver, estamos hablando de cuestiones en un ámbito familiar saludable, ¿no? Nunca nos tenemos que adaptar a la violencia, a los golpes, al maltrato, eso no. No estoy A hablando, los insultos. No, por supuesto. No estoy hablando de eso, ¿no? Pero sí de identificar nuestra propia emocionalidad y entender que en realidad el primer paso siempre lo tengo que dar yo, no esperar que lo dé el otro. Qué lindo, qué bueno, esa enseñanza me encanta. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay salud emocional en una familia? Y uno de los indicadores es el tema de la comunicación, por ejemplo. Generalmente si una familia hay emociones sanas, se dan indicadores de funcionalidad familiar, ¿no? Hay un orden, hay respeto, hay respeto por el otro, hay límites, hay normas, hay una comunicación afectiva, se demuestra lo que se siente, se puede hablar de cualquier tema sin miedo, sin temor, ¿no es cierto? Eso es importante. El tema de la emocionalidad es importante aprender a identificar nuestras emociones y poder expresarlas y saber que la familia tiene que ser ese lugar de contención donde yo pueda decir me siento bien, me siento mal, con libertad, ¿no? Y no sentirme juzgada o que el otro no se sienta juzgada, porque en definitiva es nuestro ámbito de crecimiento, de comunión, de estar con el otro, de aceptar al otro como es, ¿no? De ser uno mismo. De ser uno mismo. Y imagínate qué difícil que es si uno en su familia no puede ser uno mismo, ¿no? Ay, terrible. Entonces, el tema de la emocionalidad sana pasa por ahí. No quiere decir que uno no se enoje o que experimente emociones negativas, porque Dios nos creó con emociones y todas cumplen un propósito. Entonces, lo bueno es identificarlas, saber para qué sirven, pero poder expresarlas en positivo, ¿no? Sin lastimar al otro. Qué bueno, ahí te qué tiro un bueno, par de... qué lindo, qué lindo. Yo quiero seguir aprendiendo más, te quiero seguir escuchando, así que quédate con nosotros, que hay un bloque más y vos también quédate con nosotros porque todavía falta más de este programa maravilloso que estamos hablando cómo tener familias emocionalmente sanas. Ya volvemos con más Libros con Vos. Una emoción negativa nos encarcela cuando nos atrapa, cuando pasa a conducir nuestra vida. Por ejemplo, el miedo es una emoción que nos pone en alerta. Y eso está bueno y está bien y es la función y el propósito del miedo. Pero cuando el miedo pasa a ser un estilo de vida, ahí ya esa emoción nos atrapó. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este hermoso programa sobre emociones familiares, cómo tener una familia sana. Y acabamos de escuchar otra de las enseñanzas de Mayra sobre las emociones negativas. ¿Cómo son las emociones negativas que nos encarcelan? Es un tema que me interesa mucho. Sí, uno tiende a pensar, bueno, cuando decimos emociones negativas, inmediatamente podemos pensar en el miedo, ¿no? Sí. En la ira, y en realidad las emociones son emociones, todas tienen un propósito, como hablábamos antes, pero por ejemplo el miedo, cuando vos sentís miedo, se te dispara, lo primero que se te dispara es huir, ¿no es cierto? El miedo te pone en alerta y ese es el propósito de la emoción que se dispara.
Pero hay muchas personas que viven con miedo. Ajá. Entonces ahí la emoción deja de tener ese propósito para un momento y se convierte en una cárcel, porque una cosa es sentir miedo en un momento y está bien y es normal que experimentemos esa emoción, pero otra cosa es vivir con miedo constantemente, ¿no? Entonces ahí ya se transforma quizás en una patología que desencadena en un montón de otras cuestiones. ¿Quiénes provocan las emociones negativas o cómo nos damos cuenta que alguien, esto que se habla tanto, de que está tan de moda, las personas tóxicas, ¿no? Las emociones tóxicas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a presencia de o una persona tóxica o de estas emociones negativas? Bien. A ver, lo importante es primero entender que las emociones nos pasan a todos. Ajá. Y todos experimentamos un abanico de emociones amplio, ¿no? Los que saben, digamos, los expertos en este tema, hablan de 6 emociones básicas, ¿no? Y otros hablan de más emociones básicas, pero el miedo, la sorpresa, la alegría, la ira, El enojo, claro. bueno, las emociones se dan, se disparan. Si vos vas caminando por la selva y te encontrás con un león y no te asustás, tenés un problema, ¿no? Se te dispara algo, es una reacción física, ¿sí? Ajá. Ahora, cuando esto se da, como decíamos recién, ¿no? Como un estilo de vida y más en las emociones negativas, ahí tenemos que empezar a mirar otras cuestiones. Vos me preguntabas en cuanto a la gente tóxica, ¿no? Claro, sí. Bueno, es un tema porque hay muchas personas que, por ejemplo, están acostumbradas a manipular, ¿no? Porque crecieron en un ambiente así, entonces están encarceladas por esa emoción o por esa forma de accionar, ¿no? De manipulación. Algunos son manipulados y otros manipulan, ¿no? Y entonces, bueno, existe una tendencia y uno tiene que empezar a ver si uno es manipulador o no, ¿no? A veces las madres, ¿viste? ¡Ay! ¿No es cierto? Te vas a ir, ¿no es cierto? Bueno. Y me vas a dejar me vas a dejar sola. sola, ¿no? Y te meten culpa por ahí, ¿no? Bueno, pero sí, es verdad, hay gente, y se habla mucho ahora de este tema de emociones tóxicas, de personas tóxicas, pero está bueno, por eso es importante aprender sobre estas cuestiones, porque, o sea, cuando vos sabés a qué te enfrentás, es más fácil enfrentarlo, ¿no es cierto? Claro. Cuando vos conocés. Y el tema de poder distinguir si uno emocionalmente está sano o no, si hay cosas que tiene que sanar, si estás frente a una persona que te quiere manipular, o por ejemplo, viste que a veces uno, frente a una situación, una persona dice, bueno, yo le quería decir que no, y terminé diciendo que sí. Tal ¿no? cual, el Entonces, típico a caso. veces es uno el que Sí. no pone el límite, y a veces es la otra persona que es experta en el Logra arte, exactamente. darte vuelta. Entonces es importante, porque todo esto tiene que ver con la emocionalidad. Qué tremendo, qué lindo, qué bueno es aprender sobre las emociones. Yo creo que no todos podemos ir a la universidad a hacer una carrera como la tuya, ¿no? Pero ¿a quiénes podemos recurrir para que nos ayuden a trabajar nuestras emociones, a descubrir esto que nos pasa, que a veces sentimos que hay alguien que nos mete justo el dedo, ¿no? en el lugar que más nos duele? ¿A quiénes podemos recurrir? Mira, yo creo que al primero que podemos recurrir es al Señor, ¿no? Qué lindo. Porque Dios mismo nos creó con emociones y yo creo que en la palabra de Dios tenemos un montón de recursos para que nosotros podamos, como individuos y como familia, saber cómo manejarnos, ¿no? La Biblia habla de que no te controlen los impulsos, ¿no? En Efesios 5:18 dice, en una versión moderna, que seamos controlados por el espíritu, ¿no? Y a veces somos controlados por las emociones. Sí. Entonces, los principios espirituales no fallan nunca, ¿sí? Uno puede aprender a nivel académico un montón de cuestiones y pueden quedar solamente en el conocimiento, ¿no? Todo eso que uno aprende lo tiene que bajar y empezar a que se haga carne. Y yo creo que tenemos como cristianos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, para poder empezar a aprender un poco de todas estas cuestiones, pero también podemos recurrir, si nosotros detectamos que necesitamos ayuda, que estamos viviendo, por ejemplo, en casa alguna situación difícil o de violencia y que no sabemos cómo hacer, tenemos que recurrir, tenemos que animarnos a pedir ayuda, podemos pedir ayuda profesional, podemos recurrir a un profesional en psicología, a una terapia, a un orientador familiar. Entonces,
es muy bueno esto de poder recurrir a otros para que te enseñen cómo, como vos decías, no tuve que aprender algunas cuestiones. Bueno, es importante que nos animemos y nos demos cuenta de que hay cosas que, aunque seamos adultos, tenemos que aprender y que Qué podemos lindo, cambiar. qué lindo. Mayra, por último, yo me quedaría horas escuchándote, no sé vos, pero a mí me encanta el tema y me encanta escucharte todo lo que sabes, ¿no? Por también la experiencia, por trabajar con matrimonios. ¿Qué le dirías a la gente que nos mira, a las personas que están mirando, que están pasando o que se dan cuenta que no viven en una familia con emociones sanas o que están viviendo situaciones de violencia? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, en primer lugar, como antes te había compartido, ¿no? Siempre el foco, en primer lugar, tiene que estar en uno mismo, en ver qué me está pasando a mí con mi propia emocionalidad, si puedo identificar mis emociones, si las estoy expresando sanamente, qué puedo hacer yo para dar el primer paso para salir de esto. Pero a veces, esto se da en un contexto familiar sano, ¿no? Pero a veces hay personas que vienen en un contexto familiar difícil, de agresión, de violencia, y ahí a veces resulta difícil, ¿no? Porque las personas están acostumbradas a vivir dentro de esta conducta violenta y a veces no pueden distinguir que eso no es algo que está bueno, que no es algo funcional, sino que es más bien disfuncional. Pero apenas uno pueda detectar esto, es necesario pedir ayuda y salir de ese ambiente de opresión, buscar ayuda en profesionales, buscar ayuda pastoral, contarle a alguien lo que te está pasando, lo que estás viviendo, no te lo guardes vos. Si estás viviendo una situación de violencia, no creas que vos vas a poder cambiar al otro y vos lo vas a poder resolver. Necesitas ayuda, apoyo y dar el primer paso para poder salir de ese lugar, y se puede lograr. Eso es lo bueno. Qué lindo, muchas gracias, Mayra. Muchísimas gracias por traer estas enseñanzas, por compartirlos con nosotros y queremos felicitarte una vez más por tu nuevo libro. Seguí escribiendo, por favor. Sigo. Para eso queremos entregarte un obsequio de la generosidad de gracias, Impresores qué lindo. Grancharov, para que sigas escribiendo tu próximo libro. Buenísimo. Muchas gracias. Silvia. Y gracias a vos, que nos seguís cada semana en cada programa de esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este programa maravilloso hablando sobre la salud emocional de las familias. ¿Te gustó? Si te gustó, tenés que conseguir este libro de la pastora Mayra Shimondian en cualquiera de las librerías cristianas o te comunicás con nosotros a la producción y nosotros te indicamos dónde podés conseguirlo. Si no es para vos, como siempre les decimos, compralo para sembrarlo en alguna familia que vos ves que tenga conflicto o que tengan violencia, porque estoy segura que va a ser de bendición. Así que quédate ahí porque seguimos con nuestro próximo programa de Libros con Vos. Chao.